¿Puedes hablar, profe, para probar el audio? Hola, uno, 2, 3, 4, 5. Pues ojalá que el que lo vea también esté entretenido. Sí, sí, sí. Ekphrasis Podcast. Conversaciones con perspectivas que conectan. Hola, parceros, bienvenidos a un nuevo episodio de Ekphrasis Podcast. Hoy estoy muy feliz porque estoy con un gran invitado, así que hoy estoy con... Jerónimo Rivera. Bueno, Jerónimo es el director de programa de comunicación audiovisual y multimedios de la Universidad de La Sabana, que es pues la carrera que yo estudié. Y también fue mi profesor, creo que fue en el 2020, con historia audiovisual. Entonces, pues la verdad estoy muy emocionado. Estoy seguro que vamos a tener un montón de historias, un montón de información muy interesante. Así que nada, profe, si quieres para iniciar, cuéntanos un poquito de ti, un poquito de lo que te gusta, también del ámbito profesional, no sé. Pues bueno, primero que todo, pues muchas gracias por invitarme, Esteban, acá al programa. Yo soy comunicador social y soy comunicador social básicamente porque cuando yo salí del colegio no existía esta carrera, pero pues siempre ha estado el tema del cine ahí presente. Y digamos que antes de estudiarlo me volví cinéfilo y me enamoré del cine, ¿cierto? Y esto fue desde la universidad. Yo siempre agradezco porque cuando yo estuve en la Universidad de Antioquia haciendo mi pregrado, más que las clases de comunicación social y periodismo, tuve unas clases intensivas en el teatro de la universidad, Ok. en donde presentaban toda clase de películas de todos los países, y ahí me aficioné al cine, yendo a 4 o 5 películas a la semana en el teatro. Pues siempre entre las múltiples cosas que hago, yo siempre digo que soy antes que nada un cinéfilo. Es lo que más me gusta. Qué chévere. Y además, bueno, aquí va a aparecer la red del profe y las redes de Amigos del Cine, que es como tu canal en YouTube. Es un canal muy chévere, los invito también a que lo miren, uno aprende bastante. Y bueno, profe, antes de entrar a los temas, me gustaría preguntarte un poco más de ti. Digamos, ¿cómo es ser director de programa de una carrera, digo yo, tan importante en Colombia? ¿No? Porque por un lado está la Facultad de Comunicación de La Sabana, que es como muy importante. Y encima, todos los que hemos buscado carreras audiovisuales podemos confirmar que casi que no hay ninguna carrera como esta, pues por lo menos en Bogotá y alrededores. Entonces, no sé cómo se siente ese tema, cómo lo llevas. Pues es chévere sobre todo porque yo tengo una conexión emocional con la carrera. Y es que yo soy director de carrera hace un año, pero llevo 16 años con el programa. Cuando yo llegué acá a la Universidad de La Sabana, a mí me contrataron, yo venía de Medellín, yo en Medellín ya era profesor, ya era investigador de temas audiovisuales, y me dijeron, oiga, vamos a armar una carrera de comunicación audiovisual en La Sabana. Y llegué prácticamente al principio, o sea, cuando yo llegué, Genial. la carrera tenía un semestre. Wow. Entonces eran 30 estudiantes. Eran 30 estudiantes nada más y yo empecé dando clases en comunicación social, que era la que era fuerte en ese momento. Un semestre después ya era jefe de área, lo que hoy es jefe de departamento. Ok. Y como jefe de área me tocó contratar a casi todos los profes que ustedes tienen. Ok. O sea, hace mucho tiempo. Tremendo. Pues entrevisté a, no sé, a Forero, a Goyeneche, Wow. a Piraquí, a solo cantidad de estudiantes, ¿no? O sea, es todo lo que hemos crecido, los graduados que tenemos, la gente, las cosas que está haciendo tan chéveres. Entonces, pues, hombre, no, pues no, por supuesto no es mérito mío, pero sí nos sentimos todos muy orgullosos de ver cómo este programa ha crecido y se ha fortalecido tanto. Total, bueno, no, y qué chévere que haya estado desde el principio, porque claro, viste todo el proceso y verlo ahora, increíble. Bueno, profe, y volviendo a esos inicios de cuando te empezó a gustar mucho el cine, ¿cuáles fueron esas películas o esos directores que te marcaron, que sientes que definieron como ese camino que ibas a tomar? Pues es muy simpático porque yo creo que la cinefilia se conforma o se empieza a gestar desde lo más básico. Ok. Yo no voy a decir aquí que entre las películas yo veía a los 12 años era sí, o Kieslowski o Bergman, no. O sea, uno, digamos, de niño y en la adolescencia nosotros veíamos películas en las tiendas de video, ¿cierto? Ok. Y lo que hubiera, cosas horribles, cosas muy buenas, cosas muy regulares. Pero como te decía, el gusto ya específicamente por cierto tipo de cine me vino en la universidad. Ok. Y lo que fue para mí muy chévere fue que a los 16 años yo veía películas rarísimas que yo no entendía porque no tenía la edad para entenderlas. En la Universidad de Antioquia yo veía películas rarísimas de directores rarísimos, de países rarísimos, cosas que yo no entendía. Te digo, no sé, más de la mitad de las películas yo no las entendía, pero me fascinaba, o sea, me parecía chévere como sentarme a ver una historia, sentarme a ver cosas que ocurrían en el otro lado del mundo
y un director al que le tengo mucho cariño es Alfred Hitchcock, porque pues me obsesioné con él y empecé a ver todas las películas posibles. Sí. Aparte de eso me compré un libro que me encanta y yo siempre lo recomiendo, que se llama El cine según Hitchcock, que es un libro de François Truffaut, que es fantástico. Lo he escuchado. Y que además yo lo leía y veía las películas y pues de alguna manera era como una clase de cine Sí, claro. en vivo y en directo. Entonces, bueno, y a partir de allí pues ya empecé a buscar otros directores, a aficionarme por otras historias, por otras narrativas y a volverme cinéfilo. Pues y esto yo lo desarrollé también mucho durante un tiempo ya como profesor en la Universidad de Medellín. Yo tuve un cineclub que se llamaba El Perro Andaluz, y en ese cineclub todas las semanas proyecté películas durante 7 años y entonces era una cosa buenísima porque era todas las semanas pensar qué película voy a llevar, qué película voy a llevar. Y tengo algo que me genera mucha satisfacción, es que en la primera proyección éramos 3 Ajá. y así duramos como un año, 3 personas que íbamos a todas las películas. Y cuando yo me fui de la Universidad de Medellín, que el cineclub se acabó como un año después de que yo me fui, teníamos un teatro lleno de gente que muchas veces ni siquiera sabía qué película íbamos a presentar. Confiaba ya en nuestro De criterio. ellos va a ser buena. Sí, iban a la fija. Y bueno, conectando un poquito también con lo que aprendimos nosotros en la clase de historia audiovisual, me acuerdo que pues uno de los temas más importantes era como ver todos los movimientos, ¿no? Como todas las corrientes que habían. Me acuerdo, por ejemplo, del expresionismo alemán. Me acuerdo, por ejemplo, de... Había una que tenía un número, pero no me acuerdo cómo El se Dogma llama. 95. Eso, que esa no sé qué tenía, pero me gustaba el resto. Esa también era como rara. Entonces, no sé, profe, quisiera como de todas esas que nos enseñaste, de todas esas que conoces, ¿cuál dirías que es tu corriente favorita? ¿Hay alguna que en especial le tengas como aprecio, cariño, no sé, alguna? Pues es que todas surgieron en un momento histórico muy concreto, entonces todas han tenido las influencias posteriores. Claro. Por mi forma de ver el cine, a mí me gusta mucho el neorrealismo italiano, Sí. porque a mí me gusta el cine mucho más centrado en lo real, que hable acerca de los dramas humanos, de las personas. Y en esa misma línea justo el Dogma 95 es un movimiento que es muy interesante en su planteamiento, aunque no en el dogma. Ok. Que un poco lo que yo le criticaba Sí. a mucha gente es el dogma, ¿cierto? Sí, Porque sí, tiene como- que ser dogma. Pero las raíces y las bases son muy interesantes porque es mostrar la vida, ¿cierto? Entonces esto sí es un tema absolutamente personal. Yo siento que yo voy al cine a conectarme con almas, con otra gente, con otras historias, a ver lo que le pasa a otras Claro. personas en muchos lugares del mundo. Y entonces en ese sentido soy mucho más cercano a ese cine que por ejemplo el cine de fantasía o el terror, otros géneros que Ok. me parece que son importantes, pero que no son tan de mi gusto. Ahí entraría El ladrón de bicicletas en Sí, claro, eso es una de mis películas favoritas. Ok. Y es una de las películas en las que no me da pena decirlo, lagrimeo cada que la veo. O sea, realmente me pega muy duro porque soy papá. Claro. Y efectivamente me parece una gran película, muy representativa de lo que estaba pasando en Italia en esa época y que a mí me sigue pegando emocionalmente. Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque es que yo siento que uno como cinéfilo nunca puede perder esa capacidad de asombro. Por más que tú sepas de cine, que hayas estudiado y lo que sea, yo creo que es muy importante uno siempre acercarse con esa capacidad al cine y dejarse emocionar y disfrutarlo y llorar si es del caso o ponerse bravo. Pero me parece que uno no debe perder eso. Sí, yo creo que eso es algo que nos ha pasado a varios, o por lo menos a mí me ha pasado. Y es que uno sale de la carrera, entonces, claro, uno tiene tanta información técnica que uno ve las películas como si fuera a hacer un análisis todo el tiempo, ¿no? Entonces uno todo el tiempo está pensando que el plano, están los errores, ¿no? Y luego la gente al lado es como, no sea fastidioso, disfrute, disfrute la película, ¿no? Entonces, sí, chévere, chévere eso, como no perder esa sensibilidad, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando doy clases, inclusive acabo de dictar el curso del doctorado de métodos y análisis, yo les decía, aun cuando estés haciendo un trabajo muy serio sobre una película, digamos un trabajo de investigación sobre una película, la primera vez que la vea, abandónese, déjese llevar y véala y disfrútela y gócesela y sienta la intriga que siente uno por la trama. Y ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez analícela. Analizo. Pero no perder ese gusto, ese encanto por el cine, porque justamente como a uno le gusta el cine, pero aparte de eso trabaja con el cine, pues es muy importante no perder esa capacidad, porque esa es la parte que te conecta emocionalmente y que hace que tú quieras seguir con esto. Claro. Si uno empieza a ver el cine solamente como, no sé, como un médico mira a un paciente, pues termina perdiéndole un poco como la pasión y eso que realmente nos mueve a nosotros a querer esto. Entiendo. Bueno, muy chévere esa invitación, profe. Y bueno, ya antes de que nos entremos a los temas, una última pregunta, profe. Y es, ¿cuál es esa película que tú dices, puedo ver esa película, la podría haber visto 100 veces, pero la puedo ver otra vez y la voy a disfrutar? ¿Sabes? Una película que sientas que puedes repetir muchas veces.
Sí, es que hay una, ¿no? Sí, hay muchas. Es que el problema es que hay muchas. Ok. Las buenas películas, para mí la prueba de fuego de una buena película es que cada que la vea me guste más. Ok. Y esto es muy difícil. Es súper difícil. Pero hay películas que no es que las haya visto muchas veces, pero que las vuelvo a ver y yo digo, oye, es que muy buena esta película, realmente me gusta mucho. Hay muchas, o sea, no podría decirte así un solo título, pues digamos, la más obvia que es mi película favorita es El Padrino, que no la he visto muchas veces, la he visto como 3 veces nada más, pero cada que la veo le encuentro la magistral que es, lo bien elaborada que está. Y así en muchos géneros, o sea, hay películas que para mí son entrañables, que me gusta volverlas a ver, las miro con cariño. Entonces, te puedo decir de Shawshank Redemption, por ejemplo, la de Sueño de Fuga. Te puedo hablar de la comedia, películas como The Full Monty o como Little Miss Sunshine. Son películas que son para mí entrañables, porque yo vuelvo y las veo y otras las disfruto. Pulp Fiction también me encanta. Entonces, sí, es eso. Es como la admiración también de ver un relato tan bien hecho, una película tan bien elaborada, que además muchas veces uno cada que las ve les encuentra otras cosas. Entonces es como un disfrute diferente. Por eso es que es chévere ser analista de cine porque cuando la persona simplemente la ve como espectador, pues basta una vez y ya sabes quién es el que mató al protagonista y no tienes que volverla a ver. Pero cuando uno tiene otra mirada, cada que la ves encuentras cosas. Entonces es como un tesoro que uno puede seguir excavando y excavando y encontrando cosas nuevas. Chévere, chévere. Bueno, profe, entonces me habías contado que te gusta Stanley Kubrick. Sí, me parece un Cuéntanos un poquito director de muy eso. completo, me parece un director perfeccionista. Creo que hay pocos como él, o sea, realmente hoy podríamos encontrar pocos directores con ese nivel de profesionalismo, de atención a los detalles, de perfeccionismo. Y hasta cierto punto es bueno que no haya más como él, porque también era un tipo medio sádico, maltratador, sí, era bastante obsesivo. Entonces, pues por una parte uno tiene esos productos fantásticos que son sus películas y por otra parte un montón de gente traumada por haber trabajado con él. Un tipo muy, muy complejo. Pero es un director que yo sí te digo, no tiene una película mala. O sea, tiene pocas películas, eso también es importante decir. Claro. O sea, frente a directores como, no sé, Woody Allen o Clint Eastwood, que tienen una película al año. Stanley Kubrick tiene como 13, 14 películas y en una filmografía que abarca varias décadas. Entonces eso también da cuenta del grado de perfección que el tipo buscaba, el tiempo que le dedicaba a cada película, a cada plano, a cada detalle. Y en esto llegaba a ser bastante obsesivo, bastante maltratador, ¿no? Es por decirte un solo caso, hay ejemplos muy emblemáticos como la escena en El Resplandor en donde le hizo repetir a Shelley Duvall más de 100 veces una toma en la que no tenía ni siquiera diálogo. O sea, era ¿La escalera es? ¿O la de...? del Resplandor. Sí, o sea, Sí, la de la escalera, exactamente. Entonces, pues claro, al final ella parece absolutamente desencajada y desesperada, era porque literalmente estaba sufriendo, o sea, era un comportamiento prácticamente sádico de parte del tipo, que obviamente yo nunca voy a ni a recomendar ni a desear, pero que el resultado más allá de eso es una película absolutamente fantástica. Sí, sí, sí. Sí, The Shining creo que es una de las películas de terror que más me gustan, porque además siento que propone un terror un poco diferente al que sobre todo ahorita de lo comercial está acostumbrado, ¿no? Sí. Screamer, la misma tunta, tunta, bueno, no sé cómo es así. Sí, los golpes de efecto, efectistas justamente, donde pues se busca es asustar a la gente como cuando yo trabajo, pero no hay una elaboración, no hay una trama que te vaya envolviendo, unos misterios, unos desafíos como a la inteligencia del espectador. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que a mí me gusta de Stanley Kubrick, que te decía antes de la grabación, que no es mi director favorito, pero lo admiro un montón, es que es un director que se metió con muchos géneros, casi que con todos los géneros. Y en cada uno fue capaz de hacer innovaciones. O sea, el tipo realmente se mete a hacer ciencia ficción y hace una super obra como 2001 Odisea del Espacio. Se mete a hacer terror y se hace el semejante peliculón que es El Resplandor. Se mete a hacer sátira política y hace Doctor Strangelove. Se mete a hacer ficción histórica y hace Barry Lyndon. O sea, todos los géneros en los que el tipo se metió llegó a hacer grandes aportaciones e inclusive innovaciones, ¿cierto? Sí. Entonces, pues al punto que inclusive teorías del complot hablan de que él fue el que se inventó el tema del alunizaje, que fue Stanley Kubrick el que creó las imágenes de la llegada. O sea, como que el gobierno del roto él o algo así. Sí. Que son unas teorías disparatadas, pero que tienen un fundamento. Sí. Y es que realmente Stanley Kubrick llegó a trabajar con equipos de la NASA para hacer 2001 de la Odisea en el Espacio.
y llegó a construir un super set para representar a la luna. Claro, es por eso ahí se que era queda una ahí. cosa, una bodega absolutamente gigante, uno de los sets más grandes jamás construidos. Entonces, pues ese grado de perfeccionismo, de atención a los detalles, pues hacen factible una teoría descabellada, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y es que el hombre nunca llegó a la luna, sino que fue Stanley Kubrick el que filmó en el mismo estudio, Sí, sí, porque además es por esa época una película como 2001 Odisea en el espacio. Claro, tremendo, sí. Bueno, muy chévere eso. No sé si hay alguna película específica de Stanley, de todas esas que tiene él, ¿hay alguna específica de la cual quieras hablarnos como algo que te llame la atención o sientes que cualquiera? Porque yo la verdad creo que solo he visto la de 2001 y la de The Shine. Y The Shine, uf, me parece increíble. Bueno, no pues sé, entonces te voy a yo- comentar una que no has visto. Dale, Y que yo la recomiendo, que se llama Doctor Strangelove, Sí. que en español además le pusieron un título larguísimo y rarísimo y es como Teléfono rojo, volamos a Moscú. Una cosa rarísima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así son las traducciones en español. Hay otra traducción que es como o Doctor Strangelove o de cómo dejamos de preocuparnos por la bomba, algo así. Esta es una película muy interesante donde además tienen un gran actor que es Peter Sellers, que fue Peter Sellers, un actor británico muy versátil que además hace tres personajes en la película y tres personajes que conviven en la película. Él hace al mismo tiempo de presidente de Estados Unidos, al mismo tiempo hace de un asesor rarísimo alemán con un pasado nazi, Ok. al mismo tiempo hace otro personaje de un militar. Y todo es una trama política en un momento muy concreto de la Guerra Fría, en donde pues se ve este momento que nadie quería que ocurriera, ni ahora mucho menos, que estamos ante otra amenaza nuclear, que era el punto en el que una de las dos potencias por error Lanza. disparara el misil. Una bomba. O sea, disparara la bomba y la otra está pendiente de que en algún momento va a llegar y cómo vamos a arreglar el tema. Y es muy interesante porque pues está muy bien fotografiada, es en blanco y negro, con una fotografía impresionante, pero en medio de esa tensión política tan fuerte como una historia de estas, tiene un nivel de humor negro, de sarcasmo, un mensaje sobre la estupidez humana, sobre cómo nos programamos para autodestruirnos, que está muy, muy bien hecha. Yo creo que es una película de las menos conocidas, yo diría, de Stanley Kubrick y yo la recomendaría muchísimo. Chévere, recomendada. Bueno, profe, y quisiera preguntarte sobre ese tema. ¿Por qué crees, si es así, que la comedia es un buen vehículo como para esta crítica social, crítica política? Como, ¿qué es lo que tiene que permite como ser un mensaje sutil a todos esos temas? Yo creo que la comedia tiene una característica muy especial y es que es irreverente. Y al decir que es irreverente quiere decir que no hace reverencia, ¿cierto? Que no hace, que irrespeta hasta cierto punto. Hay un límite muy, muy delgado siempre entre el irrespeto y la irreverencia. Pero es muy interesante porque la comedia te permite, haciendo reír a los demás, también hacerlos pensar. Y es muy difícil hacer buena comedia. Yo creo que es el género más complicado Sí, de acuerdo. y suele caerse en el facilismo, suele caerse en la vulgaridad, El cringe bueno, también. sí, en cosas que realmente uno dice como, "Ah, esta vaina da más fastidio que risa o da más pena ajena, ¿cierto?" Sí. Entonces, pues yo creo que la buena comedia tiene esa capacidad de realmente llevar un mensaje de manera directa, de manera divertida, casi que sin que nos demos cuenta, porque tiene una cosa muy bonita y es que te relaja. Sí. Y cuando uno está relajado piensa con más claridad. Entonces, Chévere eso. creo que es una buena manera de llevar mensajes, aunque no es muy común que pase, porque lamentablemente, sobre todo en tiempos recientes, la comedia ha caído Sí, en el está- facilismo, en la forma, ¿verdad? Y es difícil encontrar una buena comedia. Sí, sí, sí. Una pregunta ya fuera del cine, más a la sociedad. Porque de alguna forma la crítica que yo entendí de esta película es como, miren, estamos tan obsesionados con el dinero y con el poder que hasta estamos dispuestos a permitir que un asteroide nos destruya con tal de obtener sus elementos que nos van a hacer ricos. Es absurdo, ¿no? Pero, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo ves a la sociedad en ese tema? Sí, como tal vez también con las redes, no sé, como estamos perdiéndonos, no sé. Es que yo creo que el punto que une las dos películas es la estupidez humana. Y yo creo que hay algo que, creo que era Einstein el que lo decía, pero no estoy seguro, que decía de la inteligencia tiene un límite, la estupidez no. Y entonces, pues yo creo que eso es cierto, ¿cierto? Y ahí lo conecto con algo que también decía Humberto Eco, y es que el Internet le dio el megáfono al bobo del pueblo, ¿cierto? Entonces es como...
hay una frase que a mí me encanta que dice, deja de ser famosa gente estúpida, y es algo que necesitamos hoy, porque la verdad es que muchas veces quienes tienen el control, el poder, las cámaras, los medios, los famosos influencers, pues es gente que no tiene absolutamente ningún mérito para estar ahí, gente que no tiene nada que decir, gente que de hecho desinforma o inclusive a veces genera mensajes negativos. Entonces, pues creo que estas películas, cada una en su momento histórico, cuestionaban esa capacidad de embrutecernos que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Sí, sí, sí. En vez de evolucionar y tratar de ir hacia una sociedad mejor, cada vez vamos más para atrás en muchas cosas y estamos empezando a llegar a unos límites realmente absurdos. O sea, a mí me da risa porque muchos de esos medios satíricos tipo Actualidad Panamericana o The Onion o el Deforma, que son periódicos de noticias falsas, que son chistes, cada vez yo digo, cada vez la tiene más difícil porque es que la realidad tiene noticias verdaderas que son más absurdas que las que ellos plantean, ¿cierto? En donde Ya tienen competencia. sí, tenemos unos personajes que son famosos por nada o por lo peor y terminamos siguiéndolos todos, ¿no? Este es un país en donde estuvimos a punto de tener un candidato, alguna corporación que hubiera llegado como Popeye, ¿no? Se volvió famoso pues porque había sido la mano derecha de Pablo Escobar. Entonces, hay un montón de cosas que realmente habría que replantear como sociedad, que habría que pensar de nuevo sobre todas esas figuras que seguimos y en donde además las redes sociales tienen una cosa que es muy, muy tenaz y es que está muy bien democratizar el acceso a la información y el acceso a la opinión, pero también esa democratización está llevando a una relativización de la verdad en donde cualquier persona puede refutar absolutamente todo sin tener ningún conocimiento y en donde además estamos dispuestos a creerle a cualquier persona cualquier barbaridad sin ni siquiera comprobar si tiene el mérito o el conocimiento suficiente para decir lo que está diciendo. Sí, y cada vez hay menos preocupación, y lo digo empezando por mí mismo, por de verdad verificar la información, porque uno ya supone que si está ahí es porque es real. El medio es el mensaje, otra vez. ¿Vale? La necesidad del fact-checking, o sea, yo creo que cada vez más, y ahí es muy importante también pensar en que los audiovisuales tenemos esa responsabilidad. Yo acabo de publicar un artículo en la revista Forbes en la que hablaba de la importancia de la curaduría audiovisual. O sea, cada vez más vamos a necesitar verificadores, gente que nos diga esto es mejor que esto, o esto tiene sentido, o esto no es cierto, o préstenle atención a esto que viene, porque hay tantísima información que necesitamos gente que les traiga y que diga, bueno, todo esto es basura, esto otro vale la pena. Sí, totalmente. Bueno, y antes de entrarnos a, creo que mi serie favorita, que no es de comedia, porque mi serie favorita es How I Met Your Mother, pero es comedia. Y me refiero a Breaking Bad. Quiero preguntarte, profe, si con todo eso que nos estás hablando, tú dirías entonces que el cine tiene como un deber ético, un deber social, como una pues no solo responsabilidad, sino como un deber, ¿o no? Yo creo que más que un deber o una responsabilidad tiene que tener una ética. Y yo parto de la base que no hay estética sin ética. Es decir, hay unos límites que están enmarcados por lo que como sociedad decidimos que es lo correcto y yo creo que ahí debe estar enmarcado el cine. No debe haber temas vedados, no debe haber tratamientos vedados, no debe haber personajes vedados, pero sí deberíamos hacer un cuestionamiento a ciertas narrativas que van en contra de lo que como sociedad hemos decidido que esté bien, ¿cierto? Entonces, por decir una cosa muy extrema. Entonces, pues, por supuesto, el cine no debería promover la pedofilia, ni debería promover la esclavitud. O sea, cosas que como sociedad ya decidimos entre todos que son aberrantes, pues no deberían aparecer ahí, ¿cierto? Digamos, esos son los límites. Más allá de eso, pues el cine sí tiene una responsabilidad, sobre todo cuando se dirige a poblaciones vulnerables, y más que el cine, el audiovisual en general. O sea, ¿qué es lo que tú estás promoviendo? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el manifiesto que va detrás de eso? Entonces, pues, si se trata de propiciar la reflexión, de presentar un punto de vista, de plantear algunas situaciones, perfecto, y diría yo que casi que todo vale, pero lo importante es entender que todo lo audiovisual, así como cualquier mensaje comunicativo, tiene un impacto. Y si una película en un momento determinado tuviera un impacto negativo que pudiera afectar negativamente la vida de algunas personas de manera radical, pues yo creo que obviamente habría que repensarla. Es ahí, no censurar, a mí no me gusta tanto la palabra censura, yo diría más regular y controlar y ser muy consciente, sobre todo para los realizadores audiovisuales, de que tenemos una responsabilidad. Digamos, el cine como tal no la tiene, pero los realizadores sí. Ok, sí.
Chévere, chévere. Bueno, ya para culminar ese tema, creo que lo he hablado ya como 2 veces en el podcast, pero me parece muy chévere y, y también muy duro y es esa responsabilidad que, bueno, me voy a incluir ahí, que tenemos los creadores de audiovisual, porque en la carrera nos explicaban cómo la historia o lo que tenemos de la historia realmente no es lo que pasó, sino cómo se mostró lo que pasó, la representación de esa historia. Y o sea que al final de cuentas el que controla la representación está controlando la historia. Y eso me vuela la cabeza, me parece increíble. Pero bueno, muy chévere, profe. Gracias por esa reflexión. Y pues nada, profe, yo creo que entremos de una con la mejor serie del mundo, no mentira. No, pero es una serie increíble, Breaking Bad. Ya había hablado con un amigo de esa. Lo hablamos muy por encimita, entonces creo que aquí podemos hacer un análisis un poquito más perfecto, más detallado. No sé, cuéntame cómo llega Breaking Bad a tu vida y por qué te gusta. No, pues llega a mi vida como llegan todas las series, ¿no? O sea, uno ve una serie y uno no dice, uy, voy a ver la mejor serie del mundo, ¿no? Pues uno empieza a ver una serie, se encarreta, empieza a ver que es interesante, que tiene personajes llamativos. Yo creo que esta es una serie y un universo, porque más que la serie yo hablo del universo de Breaking Bad, que te exige paciencia, ¿cierto? Ujú. Entonces yo siento que es como un plato fino. O Ok. sea, esta no es una hamburguesa de las baratas, no, Sí. este es un plato fino que exige paciencia, que exige pensar, que tiene muchas emociones y que puede llegar a ser muy adictiva, pero que hay que tenerle paciencia. cierto. Entonces, por ejemplo, es una serie que yo sé que en la primera temporada a mucha gente le cuesta, tengo muchos amigos cinéfilos inclusive, que yo les recomiendo Breaking Bad y dicen, ay, no sé, no fui capaz, me demoré. Hay series que tienen ese tiempo de maduración, ¿no? Como que uno tiene que esperar. Pero que una vez que tú te metes ahí, te das cuenta que a medida que va avanzando, es un retrato magnífico de los personajes, de las situaciones, de los conflictos que se generan. Está realmente muy bien estructurado todo. Y cuando luego de terminar esta magnífica serie, se vienen con la siguiente que es Better Call Saul, yo creo que, y no voy a entrar en el juego de comparar las dos porque es injusto, Ah, no, sí. porque la una es antecedente de la otra. Sí, no, lo que sí vamos a comparar es Breaking Bad y Metástasis. Ah, no, eso sí. Y es un buen punto. Ahorita hablamos de eso. Porque mira, Better Call Saul lo que hace es retomar todo este universo de Breaking Bad para construir algo completamente diferente a partir de un personaje fantástico, pero lo logra hacer con gran maestría y sobre todo es mucho más cinematográfico. Ok. Yo escribí un artículo sobre esto y yo decía, Better Call Saul hace más cine que las películas de hoy. Oh. O sea, es mucho más cine. O sea, cine en el sentido del lenguaje, la manera como se construye, con los sonidos, con las imágenes, con la estética, con los personajes. Entonces son series muy bien realizadas, mucho más profundas de lo que parece y que yo creo que marcan una línea muy grande frente a otras series que están por el estilo. Yo creo que son series, pues, en este universo actual de series, en donde hay una sobreabundancia de series, Sí. pues yo creo que estas dos tranquilamente van a resistir el paso del tiempo Sí. y vamos a seguir hablando de ellas en 10, 15, 20 años. Bueno, profe, yo tengo aquí como una pequeña línea de tiempo de los acontecimientos ahí para que no nos saltemos cosas importantes. Pero entonces antes de mencionarlos, quiero preguntarte, profe, ¿cuál es tu personaje favorito? Yo sé que es difícil, pero dime ¿De Breaking Bad? sí, uno que te digas, uf, No, también hice un texto porque es que, bueno, yo además de que soy cinéfilo y seriéfilo, soy enfermo de la escritura. Entonces, cuando terminé de ver de Breaking Bad, así de ñoño soy, me metí al computador a escribir 3 textos sobre Breaking Bad. ¿cero? Entonces, uno de ellos fue un top 10 de mis personajes favoritos. Ok. Y lo tengo clarísimo, mi Ah, personaje favorito ya. era Hank. Oh, Era Hank porque me parece que es un personaje muy interesante, un personaje que se ve rudo, casi bully al principio de la serie con Walter White, pero es un tipo cumplidor del deber, que cree en la justicia, que no se deja corromper en medio de la policía, que es agudo, que es observador, que quiere a su familia por su parte y a la policía por la otra parte. Y es un personaje entrañable. De verdad que es uno de esos personajes que uno siguió durante toda la serie y para no ser spoiler, pues en la conclusión que tiene, pues es bastante choqueante, ¿no? sí, sí, sí. Sí, no, y creo que algo muy chévere que tiene Hank es que a diferencia de muchas películas en las que uno, digamos que, no sé si empatiza, pero de alguna forma se encariña con el protagonista que es malo, uno termina odiando al policía, Sí. ¿no? Pero aquí no, aquí No. uno no sabe qué hacer. Es más, hasta uno está más del lado del policía en muchos casos que es como, es que, Que bueno, esa es la maestría de la serie también, que Sí. a pesar de que uno termina empatizando con el malo y que llega un punto en el que cruza el límite, porque uno todo el tiempo es como, yo siempre digo, es como
Cuando uno tiene un familiar que es la oveja negra, entonces uno dice como, ay, ¿por qué la embarra tanto? Yo lo quiero. Así pasaba con Walter White, como que cada vez que hacía algo malo uno decía, no, eso no se hace, amigo, ¿por qué haces eso? Hasta que llega un punto que dice, no, está usted ya está muy pasado. Sí, sí. Entonces, es interesante porque uno no deja tampoco de estar con Walter White y de saber y de querer saber qué es lo que le pasa, pero al mismo tiempo que estás con Walter, estás con gente que está en contra de él. Así estás con Hank, estás con Jesse al final, ¿cierto? Y quieres que le vaya bien, y quieres que a Hank le vaya bien, y la familia de Hank le vaya bien. Con Skyler también. Sí, con Skyler. Entonces, esa es una de las maestrías de esta serie, que además hay personajes que pueden ser absolutamente detestables y son fascinantes, como el señor en la silla de ruedas, el viejo Héctor Salamanca con su timbrecito, como los pollos hermanos. O sea, realmente creo que esta serie es fantástica por muchas razones y si no la han visto, no sé qué están esperando. Es una serie que es maravillosa y si la ven, les gusta, les recomiendo mucho ver El Control, que también la pueden ver por su cuenta, pero creo que se disfruta más cuando uno ve las dos en combo. Sí, 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 muy chévere. Bueno, si nos da el tiempo, que creo que no nos va a dar, sería chévere también hablar un poquito del camino, no sé si la viste. Sí, no me gustó tanto. ¿No? Tú eres de los... Porque hay Sí. harta gente que dice que no le gusta. No me gustó tanto porque me parece que rompe un poco con el sentido de Breaking Bad. Me parece una historia mucho más lineal. Ok. Es más como la necesidad de darle cierre al personaje. Ok. Pero creo que le hacía falta una película para eso. O sea, siento que se desperdició una buena oportunidad. Y antes de que me olvide, Metástasis, ¿por qué no funciona? Dale, bro. Y creo que no funciona no porque no tenga una buena calidad técnica o actoral, sino porque es una adaptación literal de la serie. Y yo siento que uno no puede hacer una lectura tan superficial. Entonces, mientras Breaking Bad tenía distintas capas de profundidad, Metástasis se limita a reproducir los diálogos, a imitar los personajes, imitar las situaciones. Entonces termina siendo casi una parodia. Uf, sí. Porque cuando tú tomas un personaje como Walter White y dices este personaje se llama Walter Blanco, No, sí, es no que hiciste es un nada, chiste, o sea, es un no hiciste chiste. ningún trabajo, lo único que hiciste fue traducir casi literal. Y pongo el ejemplo de los nombres, porque claro, Skyler Blanco, o sea, Cielo Blanco, Cielo Blanco. sí, es una cosa ridícula. Ese trabajo de simplemente pasar de acá a acá pasa también con la puesta en escena. Claro. Casi que escoger los planos y volverlo a hacer. Y eso demerita la labor realmente de la serie. Cada plano tiene un sentido, cada pausa tiene un sentido en la actuación, los subtextos se pierden. Entonces, creo yo que es un problema de muchas adaptaciones, pero creo que esta es una de los peores ejemplos en ese sentido. Y creo que ahí tiene algo chévere y es que sin quererlo, como que demuestra que hacer cine no es solo como esos aspectos técnicos, no es solo como tener el plano bien ahí, la actuación bien ahí, el guión bien ahí, como que es mucho más allá de eso, ¿no? Todo el tema del subtexto, pues también un poco como, pues como el sello del autor y eso que tengo entendido que Vincent Gilligan también está involucrado en esa producción de Metástasis. No sé si es... Eso escuché. Seguramente sí, porque pues no creo que le haya dado, bueno, creo que ellos lo hayan hecho a espaldas del original. Ellos seguramente tuvieron que pagar por la franquicia y toda la cosa. Pero sí, claramente lo que se ve ahí es que lo que intentaron fue copiar. Y ahí es donde la cosa no funciona, porque yo siento que esto requería un trabajo mucho más profundo de conectarse con el ADN de la historia. Pero pues también hay un tema ahí es muy difícil copiar los grandes talentos. Y hay un ejemplo muy claro y es Gus Van Sant, que es uno de los mejores directores del cine norteamericano independiente, cuando intentó hacer Psicosis de Alfred Hitchcock, es una cosa inmunda, porque copió textual, plano por plano, todo lo que era Psicosis de Alfred Hitchcock. Entonces, claro, si tú lo haces la primera vez es fantástico, pero si tú lo haces la segunda, lo mismo que hizo el primero, eso es un plagio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces terminó siendo prácticamente un plagio, siendo un director genial como lo es. Entonces, también hay que dejar muy claro que hay un genio, hay un talento, hay una habilidad, hay una conjunción inclusive de circunstancias que hacen que un producto sea una obra maestra o un fiasco. Y yo creo que en este caso es un fiasco. Chévere. Eso me hizo recordar un poquito a lo que hablamos en un capítulo pasado de Walter Benjamin, que él decía que en el tema de la reproductibilidad técnica y con la fotografía, etcétera, etcétera, digamos que el objeto perdía su aura, ¿no? Y tal vez eso pues lo que pasa, ¿no? Como en esa Creo que reproducción literalmente ese es el caso. pierde el aura, sí. Sí, literalmente porque hay una conjunción de factores que inclusive no son medibles ni objetivos Claro. que hacen que algo funcione o no.
O sea, cosas tan sencillas como la producción, en dónde se hizo, cuándo se hizo, quiénes fueron los que confluyeron en ese momento para hacerlo, para pensarla, los actores. Entonces, son un montón de cosas. Uno no podría achacarle el fracaso de una serie a una sola persona. O sea, un montón de circunstancias que inclusive si se hubieran hecho de la manera más perfecta posible, habrían arrojado otra cosa. A veces mejor. Porque si tú te fijas de Office, por ejemplo, la versión norteamericana le ganó a la original. Está mejor hecha, es más divertida, tiene un mejor elenco, sin ser mala la original. Entonces, a veces la copia puede superar al original, puede tener otras características, pero la verdad es que la mayor parte de las veces, sobre todo cuando la copia se hace prácticamente idéntica al original, pues se corre el riesgo justamente de quitarle como ese ángel, esa alma que tiene el original. Claro. Bueno, vamos a mencionar rápidamente unos momentos épicos, así como en la cronología de Breaking Bad. Siento que uno de esos primeros momentos donde Walter se empieza a pasar es cuando casi que asesinan. Es que ya no me acuerdo bien cómo era, pero recuerdo este man al que tienen que derretir. Sí, que lo tienen que... con químicos, todo ese tema. Que creo que es el mismo que tenían en el sótano. Sí. Es ese mismo, ¿no? Sí. Que creo que es Crazy Eight. Entonces, bueno, ¿qué tal? No sé, dinos algo de eso, bro. Pues ese es un momento en el que él ya está mostrando un nivel de crueldad alto, pero todavía tiene un atisbo de moral, ¿no? Todavía es un tipo asustado, es un tipo peligroso por asustado, ¿cierto? Ok. Que la gente asustada puede ser muy peligrosa, ¿cierto? Porque cuando está en juego mi vida y puedo hacer lo que sea para salvarme, puedo forzar los límites de la moral al extremo y eso es lo que pasa con él. Pero todavía él tiene un sentido de la moral, todavía él se siente muy mal, todavía él se horroriza ante esas cosas tan asquerosas que le está tocando hacer, pero sí se empieza ya a ver un poquito esa oscuridad que está en él. Ok. Ahí ya... Entonces todavía no hemos llegado a ese momento en que tú dijiste ya se pasó. No, yo lo Todavía tengo no. muy claro. Ah, bueno, cuando llegue... Si me pasa, me dices. Listo. Bueno, y la segunda que para mí me parece terrible y... Uy, ahí sí yo creo que uno odia a Walter. Es cuando muere Jane enfrente de sus ojos. No sé si Walter pudo haber hecho algo para salvarla. Yo creo que sí, no sé. Al menos avisarle. Para mí ese es el momento en el que el ok, personaje cambia y en el que más allá de que uno lo quiera o no lo quiera, en ese punto específico uno ya siente que cruzó el límite porque perdió esa dosis de humanidad. Entonces cuando ya antepone su negocio a la vida, cuando ya antepone su negocio a la amistad, a la lealtad, ya estamos viendo un personaje completamente diferente. De hecho, hay por ahí una entrevista bien interesante con este magnífico actor que es Bryan Cranston, en donde él literalmente llora recordando la escena. Él, como actor, porque dice, esta es la escena más dura que me ha tocado hacer en mi vida, porque yo veía a esa chica y yo veía a mis hijas ahí. Entonces, claro, cuando el mismo actor llega al punto de llorar por esa escena, estamos realmente viendo un personaje que se descompone totalmente por dentro y en donde ya los límites de la moral quedan completamente desdibujados. Si es un tipo que es capaz de preferir su negocio por encima de la vida de una persona, cualquiera que sea, y mucho más si es una persona en estado de indefensión, pues ya cruzó el límite. Denso. Bueno, y antes de ir con la temporada 2, digamos, ¿qué opinas como esta relación que hay entre Walter y Jesse? Que es una relación rara porque por un lado parece como medio padre-hijo, medio mentor, no sé, Padawan, no sé, Padawan Jedi, no sé, cómo es esa... Que también me parece que es un poquito original en medio de todos los clichés que hay del típico viejo, joven, no sé. Sí, es muy interesante porque justamente es una relación paternal, pues un tipo que ha sido su profesor, que pues obviamente tiene una edad muy superior a la que tiene el otro. Este es un tipo que tiene un hijo con el que no se siente tan cómodo tampoco, porque es un hijo con una discapacidad, con la que no tiene tampoco tan buena comunicación. Y este muchacho pues es un tipo valiente, intrépido, que yo sé que Walter de alguna manera admira, pero al que todo el tiempo le niega el reconocimiento. Y esto hace que se fortalezcan mucho más los vínculos de Jesse hacia Walter. Sí. Y esta es una relación que va escalando hasta el final. Al final uno lo que espera casi es que el tipo le dé un abrazo y le diga buen trabajo. Sí. Porque eso es lo que Jesse entonces está buscando. Jesse viene de una familia que lo ha acogido, que es protectora, pero a la que decepcionó hace rato. La oveja negra. Entonces el tipo está solo por el mundo y se aferra a esta figura paterna, a este tipo al que admira mucho, ¿sí? Que poco a poco se va ganando su admiración también dentro de esa parte del crimen,
pero con una relación muy ambivalente, ¿cierto? Que también es un poco la relación que uno puede tener con el papá, ¿cierto? Una relación en la que lo puedes querer mucho, pero a ratos no lo quieres, o a ratos compites con él, o a ratos directamente casi que lo odias, ¿cierto? Y entonces lo que termina pasando al final de la serie es un poco eso, ¿no? Es como este muchacho tiene tantas expectativas puestas en ese hombre al que admira y que le niega el reconocimiento y que le niega el afecto hasta llegar al punto que termina pasando al final de la serie. Sí, 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 muy fuerte, muy chéveres, muy grandes personajes, la verdad. Bueno, vamos con la temporada 2, profe. Entonces, bueno, entra Saul Goodman. En la 2 entra Saul Goodman. Es un personaje muy chévere, muy cómico, pero también muy profundo. Bueno, aunque siento que lo profundo es más en Sí. Better Call Saul, pero bueno, es un personaje muy chévere. Cuéntame un poquito más de él. Es un gran personaje y creo que fue un gran acierto de Vince Gilligan el retomar este personaje para otra serie, porque es un gran personaje del que nos dejan ver muy poco. Sí. Es un enigma Me realmente. da con ganas. Es un enigma. O sea, durante Breaking Bad, Saul Goodman es un enigma, es un tipo que lo tiene todo calculado, que es un fantoche, que sabe moverse muy bien en las esferas del crimen sin untarse. Entonces y yo creo que ahí es donde está la gracia y donde está el éxito del spin-off. Y es que es un enigma. Ok. Tiene muchas preguntas abiertas. Claro, sí. Y todas esas preguntas son las que nos resuelve en Better Call Saul. Esas y más. Sí. Entonces creo que ahí es donde acierta y ahí es donde ha fallado otros. Si tú te fijas, hay un montón de spin-offs que no han resultado y creo que tienen que ver con eso, con que son personajes demasiado formados. Ya. Por decirte cualquier ejemplo, ya que te gusta la comedia, cuando sacan el spin-off de Joey, pues ¿qué más hay que decir de Joey? Ok, sí. O sea, ya todo se sabe de Joey. O sea, de ahí en adelante, bueno, ¿qué le pasó después de Friends? Pues no es tan relevante, no es tan interesante, ¿cierto? Sí, sí, sí. Finalmente lo interesante de Friends es que era una dinámica de amigos. En el caso concreto de Saul Goodman, pues cuando vamos a la serie propia de él y nos damos cuenta que ni siquiera se llama Saul Goodman, que uno lo adivinaría, porque pues Saul Goodman es Saul Goodman. O sea, Me acabo de spoilear, la verdad es que yo no he visto. bueno. La empecé, pero no la he podido terminar. Bueno. Pero es que te estoy spoileando el primer capítulo. Listo, listo. No te estoy diciendo No, nada pero importante. tú dale tranquilo. Pero claro, o sea, el nombre de él es un chiste, ¿cierto? Ya. Es un chiste. Saul Goodman es un chiste. Uno sabe que ese no es el nombre del tipo, ¿cierto? Es que además es judío, es un nombre judío y tal. Es que tiene un sentido específico. Pero desde el principio, cuando te das cuenta que este tipo no es el que tú conociste, sino que empiezas a desmontarlo desde el primer capítulo, ahí está la maestría de esta serie. Mostrarnos todas esas respuestas que estábamos buscando y abrirnos nuevas preguntas frente a este personaje. Y pues obviamente todo también tiene mucho que ver con los actores. O sea, estamos hablando de dos verdaderos monstruos de la actuación. Tanto en el caso de Bryan Cranston como en el caso de Bob Odenkirk, que hay que decirlo también. Los mejores actores son los buenos actores de comedia. Porque es que hacer comedia es muy complicado y es muy triste que la industria los subvalore. Pero estos son dos grandes actores de comedia. Y los dos son fantásticos haciendo drama. Y cuando toca ser cómicos, son cómicos. Es como el de The Office. Hay un montón. O sea, tienes a Steve Carell, Steve Carell. tienes a Robbie Williams, tienes a Jim Carrey. O sea, actores fantásticos Sí. que siempre fueron subvalorados por hacer comedia, que es una cosa ridícula porque es que Sí. un buen actor de comedia te hace buen drama, pero un buen actor de drama no necesariamente te hace comedia. Estos te muestran claramente la versatilidad Sí. y son capaces de hacer personajes absolutamente fantásticos desde el drama, Sí. pero los dos tienen una esencia cómica. Sí. Más Bryan Cranston que Odenkirk, pero los dos pueden hacer comedia muy bien. Y de hecho, en ambas series hay momentos cómicos agenciados por los personajes, Sí. así como hay momentos tremendamente dramáticos y prácticamente de terror. Ujú. Chévere, chévere. No voy a volver un segundo porque te iba a hacer una pregunta y se me olvidó. No sé si hay alguna razón por la cual crees que se eligió que el hijo de Walter fuera como discapacitado. Me llamó la atención lo que decías de que de alguna forma como que no hay esa misma relación, porque sí, la relación de él con su hijo, que no recuerdo en ese momento cómo se llama, se siente que no conectan. ¿Crees que hay una razón por ahí? Claro que sí. Yo creo que lo que buscaba Vince Gilligan era mostrar un tipo al que no le ha resultado nada bien en la vida. Okay. O sea, en su trabajo está supremamente subvalorado, o sea, tiene unas capacidades que exceden en mucho lo que él hace para ganarse la vida. Además, gana muy poco. Aparte de eso, tiene una relación de pareja floja. Sí. Tiene un hijo que, pues, más allá de lo que uno quiera a sus hijos, pues este hijo no superó sus expectativas. Digamos, es un muchacho con muchos problemas, con debilidades en el tema de salud.
como te digo, pues hay un afecto, pero tampoco hay una relación tan estrecha. Aparte de eso, el tipo le da cáncer. Aparte de eso, el tipo tiene que trabajar en un lavadero de autos y lo ven los alumnos ahí, se humilla. Entonces, lo que hace muy hábilmente la serie es configurar un cuadro en el que todo lo de él es horrible. ¿Por qué? Porque necesita que uno sienta compasión por ese personaje. Claro. O sea, que cuando el tipo empieza a delinquir, uno dice, Pues sí, es como que justifica ¿qué un más va a poco. hacer? Sí. ¿Cierto? O sea, ¿qué más va a hacer? Es un tipo al que la vida le ha negado todo. ¿Cierto? Si tú te fijas, el tipo no tiene un solo logro en la vida. Lo único bueno que iba a tener en la vida se lo arrebataron, que fue la empresa que conformó con sus socios Que también eso y que la termina vendiendo por increíble. cualquier cosa. Entonces realmente una situación completamente patética, triste, insatisfactoria. Y pues yo creo que el hijo con discapacidad pues viene a configurar un poco eso. Ok, bueno, y ya para irnos introduciendo a la temporada 3, tenemos ya esta dinámica más común entre Walter y Jesse cocinando en la van. Entonces, pues no sé, a mí todas esas escenas me parecen increíbles. Todas esas, cuando algo pasa con las llaves que la deja puesta y se le apaga el carro. No sé, como toda esa secuencia, el hecho de que sea una van, que sea en el desierto. ¿Qué opinas de todo ese tema? Es comedia pura. Sí, sí. Es pura comedia, o sea, yo creo que es parte también de la gracia de la serie, que es una serie que trata temas muy serios, que tiene momentos muy tensionantes, pero que tiene este tipo de comedia. O sea, estos dos tipos en medio del desierto, con ese calor, cocinando, el otro en pantaloncillos. O sea, es supremamente ridículo. verdad. Supremamente ridículo. O sea, por una parte te está mostrando el profesionalismo de Walter White, que es un tipo que es un químico sobresaliente, muy sobresaliente. Pero por otro lado te está mostrando una situación completamente ridícula, absurda. Están en una carcacha que además les cobran como 3 veces lo que valía, que no funciona para nada, que se apaga. O sea, es comedia, eso es pura comedia. Y yo creo que es una manera de ridiculizar esto que ellos están haciendo y demostrar la incomodidad de tipos que se están metiendo a hacer algo que no tienen ni idea. Por eso eso aparece solamente al principio. Sí, sí. ¿Cierto? Solamente al principio, porque al principio es un poco el juego, ¿no? El juego de meterse en esto, entonces cómo vamos a vender la droga y quién va a vender la droga. O sea, son un par de tipos común y corriente jugando a ser gángsters, porque es que además hay otra cosa interesante y es que Jesse Pinkman, a pesar de que ya es un gángster supuestamente, es una caricatura. O sea, es un tipo blanco que fue a la escuela pública, que era un muchacho de casa, según se ve, Sí. que en algún momento se vuelve drogadicto y en algún momento trata de meterse en la mafia, pero su entrada a la mafia es ridícula. Es un tipo que actúa como un pandillero de los barrios bajos, pero es un personaje que se creó y que es supremamente ridículo. Cuando uno ve los otros que lo rodean, uno dice, este está fuera de lugar. Sí, ¿cierto? es verdad. Es como un niño bien que trata de disfrazarse de pandillero y queda ridículo. Entonces, yo creo que toda esa dinámica que desarrollan al principio, tanto en la van como el tema del tráfico de la droga como tal, de entrar a negociar con los traficantes, inclusive toda esa primera parte con Tuco, que es un tipo tan oscuro, pues es justo eso, es como poner un par de conejitos a negociar con un tigre, pues es esa simetría lo que también hace que uno genere simpatía hacia ellos. Y uno sabe que son dos tipos que son buenos, en ese momento todavía son dos buenas personas que están enfrentados a una amenaza colosal, un tipo que no solo es muy mala persona, sino que está tremendamente loco. Y ya que mencionaste a Tuco, en la temporada 3 se introduce uno de los mejores villanos para mí, que es Gustavo Gus Fring. Sí. Que bueno, ahí ya uno no sabe el villano, no sé. ¿Qué opinas de Gustavo? Es un personaje muy interesante porque yo creo que la serie también hace algo muy bueno y es romper con los estereotipos. Tuco es un estereotipo total. Sí, el mexicano. Tuco sí. Pero, y hay varios que son estereotipos Sí, y funcionan bien varios. como estereotipos. Inclusive Mike, que es otro gran personaje, es también un estereotipo. Ok. Pero es un gran personaje. En el caso concreto de Gus Fring, yo creo que es muy interesante porque rompe con el estereotipo al mostrar este personaje de dos caras, ¿cierto? Inclusive aquí echando cabeza, hasta en el desenlace podría uno pensar en el personaje de Batman de las dos caras, ¿no? Ok. O sea, que es un poco ese Uy, bueno, nunca había pensado en eso. lo me acaba de ocurrir. Puede ser. Esa dualidad del empresario, del pequeño empresario que tiene una pollería, o sea, ¿quién se puede imaginar uno más inofensivo? Muy elegante, además. Sí, muy elegante, muy decente, muy amable, muy correcto en todo, educado, que tiene un lado oscuro tremendo y entonces, pues por eso es fascinante, ¿no? Porque yo me sorprendí muy positivamente al principio de la serie cuando el personaje aparece, la primera vez que él aparece
y se ve este gran actor que está detrás del personaje cuando habla por primera vez con Walter y cambia. Solo cambia por las sonrisas, ¿no? Tipo que está ofreciéndole los pollos y no sé qué. Y cuando el otro le empieza a hablar de droga, cambia y deja mostrar ese lado oscuro que tiene. Que además es un tipo absolutamente sanguinario, cruel, pero que luego, como todos los personajes de la serie, nos muestran el trasfondo y quién era él y de dónde viene y por qué se volvió tan cruel y tan duro. Entonces, pues yo creo que una de las mejores cosas de esta serie definitivamente es esa galería de personajes, que además lo que tienen interesante es que son profundos, son complejos. Los buenos personajes tienen que tener varias caras. Los malos personajes tienen una sola cara. Siempre, sí. Sí, esos son siempre iguales. Estos no, estos tienen múltiples facetas y eso es lo que hace que uno realmente se conecte con ellos, así sea para odiarlos. Sí, tremendo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces voy a poner ya solo 2 puntos más. Primero, Hank descubre en el baño que Walter es Walter White. Increíble momento, ¿no? Épico. Muy, muy bueno, muy bueno. Es un momento así como de impacto. Sí. Y cuando este personaje, que además es un tipo muy inteligente, empieza a atar todos los cabos Sí. para encontrar, y ahí uno siente la mayor empatía con él, para encontrar que quien ha estado persiguiendo es alguien que hace parte de su familia. Está ahí allá abajo. Y ahí es donde uno genera esa empatía con él, o sea, en donde uno dice, este tipo finalmente fue una víctima, ¿cierto? Es un engañado. Jugaron con él en su buena fe, y ahí es donde uno también termina poniéndose más del lado de él que del mismo Walter, ¿cierto? Totalmente. Sí, yo creo que es un momento muy bien logrado, en donde uno realmente, donde además nos generan ese cambio radical en la historia, porque creo que es un gran punto de giro, Sí. en donde ya la cosa va a ser frontal. Nos dejamos ese jueguito de lo oculto, del secreto, y ya las cosas van a ir de frente. Y digamos que con todo lo que hablaste antes de la comedia, como que me abriste una nueva perspectiva para analizarla. El hecho de que lo descubra en el baño, ¿eso puede tener algo por ahí cómico o crees que tiene otro significado? Pues no lo he pensado. No, yo creo que no es tanto cómico. Yo creo que es, aunque sí, puede ser. O sea, es un Como espacio absurdo, tal vez. poco sagrado para una revelación pues una epifanía de ese tamaño. Sí, sí. Pero pues no lo he analizado. Entonces no sabría decir qué significa exactamente el baño en ese caso. Bueno, y no, pues ya al final, ahora sí, el final de la serie, muere Walter. Pues yo al principio puse spoiler igual. Ok. Entonces, muere Walter, Jesse también queda un poco abandonado, ¿no? Sí. Es un final que a mí me deja un sabor amargo. Claro, Me deja un sabor amargo, sí. Total, y ahí es donde está, volvemos a lo que habíamos hablado ahorita. ¿Cuál es el mensaje de la serie? El mensaje de la serie es chévere ser narcotraficante y te va bien en la vida y eso es lo que tú quieres, o el mensaje de la serie es, si tú juegas con fuego te quemas, ¿cierto? Entonces ahí está la responsabilidad de la serie. A pesar de que todo el tiempo estuvimos a favor de este narcotraficante, al final lo que sabemos es que el tipo se degrada. Yo escribí un texto sobre esto que llama Metástasis de la maldad, así como el cáncer de la maldad empieza a apoderarse de él. Y al final ahí, más que el último capítulo, que es bueno, pero no es mi favorito, más que el último capítulo hay una escena que para mí es la cumbre en esta última temporada, y es cuando él se encuentra con Skyler y Skyler le dice, deje de decir que lo hizo por la familia. Y él le dice, no lo hice por la familia, lo hice por mí. ¡Ay, es horrible! Yo era bueno y me reconocían. Entonces finalmente, y aquí encuentro el punto de unión entre las dos series, son dos personajes que quieren a gritos el reconocimiento de lo bueno que son y que nunca se los han dado y que la sociedad los ha apabullado. Porque tanto a Saul Goodman como a Walter White, la sociedad los ha despreciado, los ha humillado, los ha dejado a un lado. Y ellos dos son muy buenos. Lo que pasa es que son muy buenos haciendo las cosas malas. Las cosas malas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias, profe, por habernos acompañado. La verdad me siento muy orgulloso de que el proyecto esté llegando hasta aquí. Entonces, profe, para finalizar, no sé, algo que quieras decirle a la audiencia, algún consejo, alguna recomendación, alguna frase, lo que quieras decir para despedirte. No, pues que sigan aprendiendo de cine sin dejar de disfrutar. Esa es una frase que yo utilizo mucho y que me parece clave. Creo que el cine es una fuente inagotable de historias, de emociones, de conocimiento. Y bueno, no solo el cine, la televisión, los videojuegos, la cultura popular. Entonces, pues qué rico que realmente nos acerquemos a este conocimiento tan grande que es el tema audiovisual, y que si además están, como tú y como todos los alumnos y graduados de esta carrera, en el tema de la realización, pues a contar historias, que eso es lo que nos gusta a todos.
Gracias, profe. Bueno, yo solo quiero decir, un profesor una vez me dijo que el cine es una excusa para pensar el mundo y luego alguien agregó que es una excusa para sentir. Entonces, pues, profe, me da un poco de pena contigo, pero yo siempre me despido de puñito. ¿No? Sí, sí, está bueno. Ekphrasis Podcast. Conversaciones con perspectivas que conectan.